¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí, Neismar Laures. En esta oportunidad te voy a hablar de un tema muy importante para esta estrategia. Ya es un término un poco más avanzado y es el cambio de carácter. ¿Cómo lo vas a identificar y cómo lo vas a validar? Sobre todo, es sumamente importante que sepas que el cambio de carácter debe cumplir con ciertas reglas dentro de la estructura para que sea completamente válido. Entendiendo ya lo que es la estructura de mercado y entendiendo también que el mercado es fractal, es decir, vas a conseguir los mismos movimientos en temporalidades de 1 hora, de 5 minutos, 30 minutos, 4 horas, vas a conseguir exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar con respecto a las temporalidades y la estructura es la fuerza de ese movimiento. Debemos saber que no va a ser la misma fuerza de dirección que va a tener un movimiento de 5 minutos a la dirección, la fuerza que puede tener un movimiento en temporalidades de H4 o diario o de 1 hora. Bien, entendiendo esto, ya voy a explicar de una manera bastante sencilla lo que es el cambio de carácter. Vamos a comenzar con lo que es una estructura completamente bajista. Bien, supongamos que estamos viendo el mercado y venimos en una tendencia completamente bajista. Esto lo voy a dejar en un color rojo. Bien, estoy acá conociendo ya lo que es el movimiento de una estructura, pues entiendo que tengo mi inicio del impulso, mi retroceso, mis altos más bajos que los anteriores y mis bajos más bajos que los anteriores. Entendiendo esto, sabemos perfectamente que el mercado me debe estar cumpliendo con estos quiebres. Esto lo voy a dejar de esta manera para que se entienda mucho mejor y se vea de una manera más clara. Bien, para que el mercado esté dentro de una tendencia bajista completamente clara, él me debe estar haciendo bajos, más bajos, cada vez que esa tendencia tiene un nuevo impulso. Déjame clonar esto por acá y finalmente ponerlo de este lado. Pero ¿cómo puedo saber yo, cómo puedo realmente identificar cuando tengo un cambio de carácter y sobre todo por qué se está creando esto? Es importante que sepas que para que una estructura se mantenga, ya sea una estructura alcista o una estructura bajista, como en este caso, debe haber una inyección de dinero bastante fuerte. Bien, acá cuando se crea un movimiento debe haber una inyección de dinero de vendedores. Y cuando se está creando este retroceso es porque hay compradores en esta zona que están empujando el precio hacia el alza. Y luego hay vendedores nuevamente que están empujando el precio hacia la baja. Bien, completamente movimientos de oferta y demanda. Pero, ¿qué sucede cuando esa estructura se quiebra? Es decir, cuando ya el mercado no me da, cuando hace su nuevo retroceso, un retroceso que este alto sea más bajo que el anterior, sino que por el contrario, cuando acá los compradores hacen una inyección fuerte de capital, resulta que este movimiento de acá rompe completamente con este retroceso y me crea ese llamado cambio de carácter. ¿Qué es lo que sucede realmente con este movimiento? Lo voy a colocar de un color diferente para que se pueda identificar como esa estructura alcista. En esta estructura que veníamos completamente bajista, completamente a la baja, los vendedores tenían mucha más fuerza que los compradores, pero en este cambio hubo una inyección muy fuerte de capital
para que el mercado cambiara su dirección. ¿Y qué es lo que debe pasar con esto para que este cambio de carácter, es decir, este cambio dentro de la estructura, que yo venía desde una estructura completamente bajista, bien, para que esto cambie? Si yo venía directamente dentro de un mercado hacia la baja, ¿qué es lo que debe suceder para que ya se rompa completamente? Es decir, que el mercado se canse de bajar y por el contrario comience ese movimiento de distribución hacia el alza. Acá, cuando tenemos un cambio de carácter, es importante que sepas que va a haber dos movimientos de manipulación por parte del mercado. Es decir, debes saber que antes del mercado irse en un movimiento, se va a llevar el stop loss de esos vendedores o de esos compradores. ¿Y cómo lo hace? Vas a identificar muy bien lo que va a ser el último movimiento bajista. Una vez que yo tengo acá este retroceso, donde este acá va a ser mi nuevo impulso bajista y este va a ser mi retroceso. Cuando yo tengo ese cambio de carácter, cuando tengo el mercado yéndose en una dirección contraria a la que viene trabajando, vas a tener por acá que se va a llevar completamente el stop loss de todos estos compradores. Y para que se cree ese movimiento, vas a tener una ruptura completamente de lo que va a ser tu fractal operativo, es decir, de este impulso que el mercado te había creado. Porque ahora, este señor de acá rompió completamente con esa escalerita que venías teniendo de mercado. Ha sido rota completamente. ¿Y qué es lo que sucede en esta nueva zona? Una vez que te da el mercado directamente ese cambio de carácter. Esto lo voy a dejar en la parte superior. Este va a ser tu nuevo cambio, tu nueva dirección, porque para que el mercado continuara su movimiento, él debía retroceder aproximadamente por esta zona y darte un bajo más bajo, lo cual no fue así, sino que el mercado ya te está dando indicios de que hay una alta probabilidad de que esa dirección cambie. Así que estos dos detalles debes tenerlos muy en cuenta al momento de fijarte en el cambio de carácter, porque cuando hay compradores, acá, bien, cuando hay muchas personas, bancos, instituciones, bien, inyectando directamente su dinero, déjame cambiar un poco esto de este lado. Bien, cuando hay personas, instituciones, bancos, ballenas, inyectando dinero acá para cambiar esa dirección del mercado. Antes de que esto suceda, tú debes tener punto número uno, acá el mercado liquidándote completamente esta zona de los stop loss de los compradores. Es decir, esto debe ser completamente liquidado por el mercado. Se debe llevar completamente el stop loss de todos los compradores que estaban acá. Es decir, todas estas personas que estaban empujando directamente el precio hacia el alza. ¿Y cuál es el segundo movimiento de manipulación que vas a tener por parte del mercado cuando se inyectó mucho dinero en esta zona para que la dirección del mercado cambiara completamente en esta zona de acá? Tú vas a tener un segundo movimiento de manipulación que es en esta zona donde este impulso debió ser tan fuerte, es decir, esta inyección de dinero debe ser tan fuerte que el mercado directamente va a sacarte el stop loss de todos estos vendedores.
Es decir, el mercado va a sacar liquidez por partida doble. Va a venir a sacar con un movimiento de manipulación el stop loss de todos los compradores que estaban empujando el precio hacia el alza. Y con esta misma inyección sumamente fuerte de dinero, el mercado va a tener un movimiento igual de fuerte y va a venir a sacar directamente el stop loss de todos los vendedores que estaban acá, que estaban empujando el precio hacia la baja. Y es aquí donde ya tú vas a tener indicios bastante válidos de ese cambio de carácter que te va a crear a ti una nueva zona operativa y donde vas a poder buscar compras. Esto te va a crear a ti un punto de interés que te voy a estar explicando en un siguiente video. No lo voy a explicar todavía, sino que me voy a enfocar en que se entienda todo lo que es el cambio de carácter. Pero tú vas a entender que en esta zona de acá hay una alta probabilidad de que haya órdenes muy válidas, bien, con todo este dinero que se inyectó como para que el mercado haya cambiado completamente su dirección y que cuando él regrese haya órdenes completamente válidas que impulsen tu trade en una dirección alcista. Y pasa exactamente lo mismo con una tendencia que sea alcista. Bien, supongamos que nosotros nos encontramos por acá. Esto lo voy a poner un poco más pequeño. Bien, supongamos que nosotros, por el contrario, nos encontramos acá en una tendencia completamente alcista de mercado. Y en esta zona está esa inyección fuerte de liquidez que me crea ese cambio de carácter. Esto lo voy a dejar en un color rojo. Bien, acá tuve ese inicio del impulso. Acá tuve completamente ese inicio del impulso que le dio entrada a todo lo que fue mi tendencia alcista. Inicio del impulso, final del impulso, retroceso y un alto más alto que el anterior. Bien, acá tengo completamente esta zona que me viene creando a mí altos más altos. Bien, y acompañando esta dirección alcista, pues tengo estas rupturas de mercado, donde cada vez que él tiene un nuevo impulso, me supera ese impulso anterior. Bien, cada vez que él tiene un nuevo impulso, me supera completamente ese impulso anterior. Es decir, cada vez mis retrocesos son mucho más altos que los anteriores. ¿Y cómo voy a saber cuándo se crea completamente esa dirección de mercado que ha cambiado? ¿Cómo voy a saber cuándo sucede este punto en el que tengo un quiebre de estructura? Cuando el mercado, al darme un retroceso, no me da un bajo más alto que el anterior, sino que este bajo rompe completamente la zona de este nuevo bajo. Es decir, esta zona está completamente dentro de una zona en la que no debería estar, que es este bajo de aquí. Así que tengo ese quiebre de estructura completamente, es decir, ese cambio de carácter. Y en esta zona superior, yo voy a tener directamente lo que es este movimiento por parte del mercado que me va a estar sacando completamente la liquidez de todos estos vendedores que en estos retrocesos estaban empujando el precio hacia la baja. Acá tengo completamente el stop loss de todos estos vendedores y que el mercado, antes de irse completamente
en su movimiento bajista va a venir a sacarme el stop loss de estos vendedores, el stop loss de estos compradores, y con la misma fuerza de ese cambio de carácter, con la misma fuerza de este cambio en la dirección del mercado, yo voy a tener un punto de interés donde voy a tener una alta probabilidad de que una vez que el mercado llegue a esa nueva zona, impulse completamente mi trade en la dirección correcta. Así que debes tener muy en cuenta estos detalles al momento de validar y buscar ese cambio de carácter dentro del mercado. Recuerda que dependiendo de la temporalidad en la que estés trabajando, vas a tener direcciones más fuertes que otras, pero el mercado es completamente fractal. Así que estos mismos movimientos de cambio de carácter los vas a encontrar en temporalidades de 30 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto. La diferencia solamente va a ser la fuerza de ese movimiento.